Ahora veamos qué ocurría en nuestro país por esos años en los que el mundo entraba en guerra. En el Perú, las 2 primeras décadas del siglo XX fueron llamadas por el historiador Jorge Basadre la República Aristocrática. Se les llamó así porque un reducido grupo social, la oligarquía, controlaba los destinos del país. La economía peruana estaba orientada a la exportación de materias primas hacia Europa y Estados Unidos, actividad que favorecía a un poderoso grupo oligarca de hacendados y mineros. Durante la República Aristocrática, que es el periodo que coincide con la Primera Guerra Mundial, en el Perú había un orden político bastante excluyente, ¿no? En el que los beneficiarios del desarrollo económico, en este caso de las exportaciones, era la oligarquía. La oligarquía o las familias oligárquicas vinculadas a la exportación de minerales, a la exportación de artículos agrícolas, esos fueron los beneficiarios. En cambio, los sectores populares no necesariamente, porque por ejemplo tenemos testimonios que por justamente favorecer la economía de exportación, por ejemplo en la costa, muchos terrenos de cultivo que antes servían para productos de la canasta familiar fueron empleados para azúcar y algodón. Es un momento muy interesante, ¿eh? Es un momento de estabilidad política, de lamentable exclusión social, eso hay que admitirlo. El inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial repercutió en la economía del Perú. Aumentaron las exportaciones, principalmente las de azúcar, algodón, petróleo y cobre. Se vieron beneficiados de esta fugaz bonanza económica los empresarios agroexportadores y mineros. Los hacendados concentraron su producción para el mercado externo, disminuyendo así la producción de alimentos para el mercado interno, con la consecuencia de la subida de los precios y la escasez de ciertos productos, afectando, como siempre, a las clases populares. En agosto de 1914, al estallar la Gran Guerra, el Perú decretó su estado de neutralidad. Al mismo tiempo, los políticos peruanos empezaron a debatir la postura que debería asumir el gobierno. Recién en febrero de 1917 ocurrió un hecho trascendental para definir la actitud peruana. El 4 de febrero de 1917 fue hundida la barca peruana Lorton en aguas territoriales de España, cerca al puerto de Suances. Los alemanes fueron los autores de este atropello, sin embargo, hay que reconocer que permitieron a la tripulación abandonar la embarcación a tiempo, de manera que no hubo desgracias personales que lamentar. La Lorton trasladaba salitre hacia España, pero los alemanes pensaron que lo hacía hacia Francia, potencia enemiga suya. El Perú necesita crecer económicamente y su crecimiento económico se basa en el comercio de exportación. Por lo tanto, el interés es la vía marítima. Esta barca Lorton está llevando productos peruanos hacia una Europa en guerra, pero en una zona neutral, España. Y este barco es hundido por un sumergible alemán. Alemania había escalado, había dado un decreto de guerra irrestricta. O sea, todo lo que se acerque a las costas de los países beligerantes será hundido. A principios de 1917, poco antes del hundimiento de la Lorton, los alemanes habían anunciado que sus buques y submarinos hundirían todos los barcos de países neutrales que transportasen abastecimientos a Francia e Inglaterra. El gobierno peruano levantó su voz de protesta, ya que el cargamento de la Lorton tenía como destino España, país neutral. Nuestro embajador en los imperios centrales, Alexander von der Heyden, le entregó un ultimátum, que es algo muy importante para nosotros, ¿eh? Un ultimátum: en 8 días satisfacen nuestro reclamo o el Perú
se enfrenta a ustedes. Es un acto de dignidad para un país que siempre ha sido pequeño, el Perú. Algo muy importante que los peruanos nunca debemos olvidar: dignidad. Ante la negativa del gobierno alemán de pagar una indemnización por la barca peruana hundida, desagraviar a la bandera peruana y castigar a los marinos que cometieron el atentado, el Congreso peruano aprobó la ruptura de relaciones diplomáticas con el Imperio alemán. Era el 6 de octubre de 1917. En esta decisión destacó la labor del canciller peruano Francisco Tudela, quien se mostró más enérgico que su antecesor, Enrique de la Riva Agüero.